Bienvenidos a este ciclo, a este episodio del ciclo de tutoriales en medicina interna del año 2025. Yo soy la doctora Nelly Seguieque, soy presidenta de la Sociedad Médica de Santiago y estoy reemplazando a nuestra organizadora, que es la doctora Andrea Fiavane. Fue presidenta en el periodo previo y hace tiempo ya que generó esta iniciativa de educación que ha sido, creo yo, un pilar fundamental en el apoyo en el crecimiento de la medicina interna. Así que le estamos muy agradecidas, pero ella hoy día no podía, así que me pidió que la reemplazara. Tarea difícil, pero vamos a hacer todo el intento. Les doy la bienvenida a todos los que nos están acompañando. La Sociedad Médica de Santiago es una sociedad que en realidad, si bien se llama de Santiago, esto tal vez confunde porque es la Sociedad Chilena de Medicina Interna. Y el nombre viene de que es una sociedad extremadamente antigua, una de las más antiguas de América, fundada en 1869, a raíz de que los estudiantes de medicina al recibirse querían continuar con su educación continua a través de la carrera y para eso pensaron en promover la generación de una entidad que los apoyara en esta educación continua. En esos tiempos, las carreras, las universidades se impartían solo en Santiago y de ahí viene el nombre. Pero en nuestros tiempos, la Sociedad Médica de Santiago es la sociedad que agrupa a todos aquellos que se relacionan con la medicina interna en Chile. Y actualmente tenemos ya bastante más de 1000 socios, cosa que es un orgullo, somos una gran comunidad. Las actividades de la sociedad son bastante amplias, pero probablemente la más fuerte se relaciona con la educación. Y dentro de ellas, uno de los pilares por los cuales apoyamos la educación de todos nuestros socios y de aquellos no socios que estén interesados es a través de nuestros cursos de educación médica continua. Si es que ustedes quieren inscribirse, ahí existe esa página web en la cual los pueden visitar e inscribirse. Son de muy buena calidad y creo que en general responden a las necesidades de mantenernos al día en la práctica clínica de nuestra especialidad. Otra forma de mantenernos al día es a través de nuestro órgano de difusión, que es la Revista Médica de Chile. La revista médica también tiene muchos años y sirve a la medicina chilena, o sea, además de hablar de los avances de la medicina interna o de la medicina en general, porque no solo se refiere a la medicina interna, tiene un especial foco en la práctica en nuestro país. Aquí les invitamos porque ha habido una renovación del equipo editorial. La revista en estos días ya va a estar pasando además a un formato bilingüe, va a ser publicada en inglés y castellano, lo cual va a permitir que además tenga una llegada a un público internacional mayor y esperamos con eso que aumente también los índices de impacto de la revista. Pero lo que más nos interesa es que ustedes sientan que esta revista es de ustedes. Queremos pedirle a los grandes destacados internistas, a las universidades, a los encargados de programa, que aporten con revisiones que les sean pertinentes para que los que se están entrenando encuentren en nuestra revista artículos que les sean de interés y ayuden a sus estudios o a mantenerse al día, pero además queremos saber lo que están haciendo los médicos en Chile. Queremos saber cómo se practica la medicina, queremos aprender de los casos clínicos complejos que se ven a lo largo de nuestro país, con nuestra genética, en nuestro ambiente, en el sur, en el norte, en Santiago. Así que les invito a que se manden los artículos. Eh, los editores tienen una actitud muy abierta a apoyar a todo aquel que quiera difundir conocimiento relevante desde nuestra comunidad. Así que yo creo que es en realidad una muy buena herramienta.
Otra forma en la cual también nosotros no solo nos educamos, sino que además nos conocemos y nos encontramos, es a través de nuestro Congreso anual. Este Congreso ha ido creciendo y se ha ido haciendo cada vez más interesante y entretenido. No solamente es una instancia en la cual nos sentamos en un aula a que nos transmitan conocimiento, sino que además queremos que todos aquellos que trabajan en medicina interna se encuentren, se conozcan las caras, compartan, tanto en lo académico como en algunas actividades sociales. Tenemos muchas actividades que son bien participativas y algunas lúdicas. Están las Olimpiadas de Medicina Interna, en las cuales los becados de todas las casas de estudio están invitados a participar. Los invito, ha sido muy entretenido, hay premios a las barras, la gente se entusiasma, ustedes espero que también lo disfruten. Está también lo que se han llamado los challenge, en los cuales los invitamos a mandar o electrocardiogramas o imágenes de pulmón o casos clínicos que les sean de interés, y en ese caso se seleccionan y son revisados y presentados en el contexto del Congreso, y por lo tanto también ahí hay una instancia de relevar y de aprender de la práctica de la medicina en nuestro país. Finalmente les quiero recordar, por aquí hay un anuncio ahí abajito, que nos quedan poquitos días para recibir trabajos de investigación y casos clínicos. El 13 de julio a las 00 es el deadline para enviar los trabajos. Así que por favor, entusiásmense, participen y manden lo que estén haciendo. Además de esto, tenemos una serie de podcasts en medicina interna hospitalaria aplicada. Esto es organizado por el equipo de medicina interna del Hospital San Borja Arriarán. Son muy entretenidos, están en Spotify, los pueden ver también en nuestra página de la sociedad. Y la siguiente, tenemos una forma de desarrollo desde los socios de nuestra sociedad. Quisimos que algunas iniciativas partan desde los mismos socios. No queremos que todas las ideas partan del directorio. Y para favorecer esto es que se crearon los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo se refieren a que hayan socios que estén interesados en desarrollar algún ámbito relevante a la medicina, que puede ser desde la clínica, la educación, algún tipo de guías clínicas, etcétera, en distintos temas. Están abiertos a su creación. Si es que alguien tiene interés, puede revisar en nuestra página cuáles son los requisitos y puede proponer un nuevo grupo de trabajo. Hasta la fecha se han formado 3 grupos de trabajo. Uno es medicina de la mujer, el otro es medicina interna hospitalaria y el otro es educación médica. Estos grupos de trabajo, si bien ya están formados, están abiertos a que hayan más participantes, y por lo tanto, si resuena con ustedes alguno de estos temas, pueden escribir al correo que está ahí mencionado y pueden solicitar incorporarse. En el Congreso de Medicina van a haber sesiones en algunas áreas pequeñas de reunión de los grupos de trabajo, y si ustedes, como les digo, quieren generar más, bienvenidos sean. Una vez al año, además, nosotros estamos llamando a concurso para financiar algún proyecto de los grupos de trabajo en caso de que necesiten financiamiento. Por lo tanto, esto no solamente les permite interactuar con personas que tienen intereses comunes, sino que además podrían tener acceso a algún financiamiento para alguna iniciativa particular. En la sociedad estamos generando otros beneficios para los socios. Hay un curso de razonamiento clínico que está pensado para apoyar a los becados de medicina, y existen grandes descuentos. De hecho, es gratis para todos los becados de primer año de cualquier programa acreditado, pero que también está abierto al resto de la comunidad.
estamos ofreciendo becas para la asistencia al curso de medicina interna de Polonia, del MIRSIM, que eso, además de patrocinar a quienes quieran mandar trabajos, cosa que el MIRSIM lo tiene como requisito, uno de los trabajos aceptados puede acceder a un apoyo financiero para ir a este curso que es tan bueno y que es en Cracovia. Tenemos para los becados de medicina también 2 becas que se ofrecen anualmente para asistir al curso de verano de la Sociedad Española de Medicina Interna. Este año ya ocurrió, fue en Tarragona, es una semana en que existe una inmersión en la medicina interna y además de eso, estando allá, se generan lazos y se conoce cómo se practica la medicina en España. Hay hartas iniciativas y hay hartas oportunidades y por lo tanto con todo esto espero que los haya motivado a que se hagan parte de la sociedad y que contribuyan activamente en todas sus iniciativas. Nosotros los estamos esperando. Y como les decía, en la siguiente diapositiva vamos a ver que un pilar que ha sido ya hace hartos años fundamental en mantenernos al día ha sido esta iniciativa de la doctora Fiabane, que la tenemos ahí en la foto, que son los tutoriales. Hoy día el tutorial va a estar a cargo del doctor Sergio Portiño. Él es hematólogo, es miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Hematología y nos va a hablar acerca de algo sencillo sobre anticoagulación. Muchas gracias y bienvenido, doctor Portiño. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Em, Ahora, ¿cómo esto partió? Partió básicamente porque un colega cardiólogo me pidió hablar sobre anticoagulación para la Sociedad de Cardiología hace una semana atrás y yo le dije, "Chuta, ¿y qué quieres que presente?" Entonces me dijo, no, pero no te compliques, presenta algo sencillo sobre anticoagulación. Entonces, de ahí tomé el nombre y justamente la idea es eso. La idea, y a mí me hace mucho sentido presentarle esto a colegas internistas, no especialistas. Si bien yo tampoco puedo decir que soy un especialista en anticoagulación, puedo yo aportar desde mi especialidad y desde la experiencia clínica que he desarrollado viendo pacientes y teniendo algunos casos que más o menos puedo tomar en algunas eh, elementos para la presentación de ahora. ¿Y por qué me parece que igual esto es importante? Porque estuvimos muchos años con heparina y algún antagonista de vitamina K tipo warfarina o acenocumarol, que es lo que ocupamos más en Chile, y prácticamente no hubo avance hasta la década hasta los inicios de los 2000. Ya cuando recién empezaron a aparecer toda esta ola de nuevos anticoagulantes, ya no son tan nuevos, porque a mí en el fondo yo todavía estudiaba medicina en esa época, entonces para mí todavía a veces todavía es cierto que son nuevos, pero en realidad ya tienen 20, 25 años dando vuelta. Pero si ustedes se fijan, efectivamente, a partir de este año empezaron a aprobarse muchos de estos nuevos fármacos, ¿ya? Entonces ha habido un avance bastante importante los últimos 15, 20 años que ha llegado a todo este conocimiento desarrollado. Entonces, cuando estamos hablando de drogas que interfieren con la anticoagulación, no nos referimos solo a los anticoagulantes, que es lo que vamos a ver hoy día, sino que también hay otro tipo de fármacos que también influyen acá. Por ejemplo, tenemos todo lo que son los antiplaquetarios, que en este caso lo que interfieren en la vía de coagulación específicamente es interfiriendo con la función de las plaquetas. Cuando hablamos de anticoagulantes, estamos hablando ya de fármacos que interfieren con factores de coagulación, no con los elementos más celulares, sino que con proteínas que circulan en sangre. Y acá tenemos distintos tipos de anticoagulantes. También, por otro lado, tenemos otro tipo de fármacos, que son los trombolíticos. O sea, ya cuando tenemos un trombo formado, también tenemos ciertos fármacos que pueden
comillas, disolver el coágulo. Y por otro lado, no hay que olvidarse de que hay una serie de otros eh, compuestos, en el fondo suplementos en este caso, que pueden también interferir por distintas vías con la anticoagulación y que no son medicamentos, pero que sí también es importante tenerlo en cuenta, ya que estos a veces pueden interferirnos y aumentar los efectos de los otros fármacos que pudiéramos estar nosotros usando. ¿Ya? Acá tenemos algunas características, cuál sería el anticoagulante ideal. Y muchas de estas cosas, estos anticoagulantes directos, que es el nombre que hoy en día ocupamos, los cumplen, ¿ya? Entonces no son exactamente todos, pero sí se acerca a muchas de estas características, o sea, versus lo que teníamos antes con los antagonistas de calcio, que teníamos la necesidad de monitorizarlos una vez al mes, eso ya no es necesario con estas drogas directas, son orales, tienen un buen perfil de anticoagulación y farmacocinética. Entonces, son fármacos que se acercan bastante al ideal. Esto simplemente, no vamos a entrar en detalle de esto es simplemente para hacer un pequeño repaso de las distintas alternativas que tenemos, desde la heparina no fraccionada, que probablemente no sé si hoy en día alguien todavía está ocupando, hasta las heparinas de bajo peso molecular, cuyo target principal es antitrombina y que son fundamentalmente por vía parenteral. Tenemos, ya habíamos mencionado, warfarina o lo que ocupábamos más en Chile que era celocumarol, que es un fármaco que es bastante antiguo y que no es específico. Tiene un target bastante amplio en distintos factores de coagulación que son dependientes de vitamina K. Este no es un anticoagulante directo, sino que lo que hace es que va a interferir con estos otros factores de coagulación. Y estos ya quizás deberíamos tarjar ahí nuevo, anticoagulantes directos que son básicamente los inhibidores del factor 10 activado, que son rivaroxaban, apixaban, edoxaban, más algunos que lo ocupamos bastante poco, que son antagonistas de protrombina. ¿Ya? Estos lo ocupamos bastante poco. Son lo que veíamos acá, lo que hacen es muy parecido al efecto que tienen las heparinas, que es un efecto no directo sobre el factor 10, sino que lo que hacen es aumentar el efecto de la antitrombina, ¿ya? Que es un anticoagulante natural. Entonces lo que hace esto es aumentar este efecto para llevar a un efecto de anticoagulación, ¿ya? El problema de estos fármacos también que son fármacos endovenosos, se ocupan para cosas muy puntuales, a veces para pacientes que tienen algún tipo de problema al ocupar heparina, podemos ocupar esto como alternativa, pero en realidad es bastante poco lo que lo ocupamos. ¿Ya? Y acá tenemos las características principales de estos anticoagulantes directos orales. Ya habíamos mencionado cuáles son todos ellos y básicamente acá tener en cuenta que lo vamos a ver más adelante con un poco más de detalle, que sí estos nuevos fármacos tienen bastante interacciones con glicoproteína P, ¿ya? ¿Cuáles son las características principales? Que ejercen su efecto en forma casi inmediata, son bastante rápidos y por lo tanto no necesitan traslape con heparina o heparinas de bajo peso molecular, que eso fue una de las cosas que no, entre comillas, alivió, a diferencia de lo que teníamos con los antagonistas antiguos, que teníamos que hacer todo un traslape que llamábamos, ya que era que teníamos que ocupar ambos fármacos al mismo tiempo, porque los antagonistas de vitamina K no actuaban en forma inmediata, ¿ya? Entonces teníamos que ocupar la heparina, empezar a ocupar el antagonista de vitamina K y una vez que subía al INR, sacar la heparina y mantener solo el antagonista, ¿ya? Y lo otro es que la vida media corta de estos fármacos es bastante corta, por lo tanto, se pueden suspender bastante encima de un procedimiento. Ya no es necesario suspenderlo, que también nos pasaba antes con los antagonistas, que teníamos que suspenderlo, no sé, una semana antes y hacer un puente, porque si no el paciente se iba a quedar anticoagulado una semana, y después teníamos siempre el susto de que el paciente iba a hacer algún tipo de trombosis, entonces teníamos que suspender el antagonista, pasarlo a heparina, y después la heparina que tiene una vida media corta, suspenderla 24 o 12 horas antes del procedimiento, ¿ya? Y eso ya no es necesario con este tipo de fármacos.
Acá están las dosis habituales de los fármacos más habituales. Esto tenemos que conocerlo. No siempre son las mismas dosis. Las dosis son distintas dependiendo del tipo de objetivo que nosotros tengamos. Si es profilaxis de stroke en el caso de fibrilaciones auriculares no valvulares, o en el caso de tratamiento de enfermedad trombótica venosa, o si es para profilaxis de enfermedad trombótica venosa, tenemos que las dosis pueden ir variando. Y acá están las indicaciones que están aprobadas por FDA. Rivaroxaban prácticamente tiene todas estas indicaciones, tanto en prevención como en tratamiento, y apixaban y dabigatran están bastante similares. Ahora bien, eh, esta presentación, después de esta pequeña introducción, está más que nada enfocada en esto, que son estas guías de manejo del H. La H es la Sociedad Americana de Hematología, que están publicadas ya hace un par de años atrás. Son unas guías bien importantes, no sé, yo creo que tienen como 40 páginas más o menos. Y ahí hay una serie de recomendaciones y acá vamos a ir viendo algunos puntos importantes como para poder ir haciendo el manejo de lo que podemos ver nosotros. Y vamos a partir con un caso, ¿ya? Este es un caso de una mujer de 52 años, que es asmática, diabética y una obesa mórbida, ¿ya? Que ocupa tiotropio, salbutamol y metformina, y que fue evaluada en urgencias por un edema en la pantorrilla derecha de 4 días de evolución. No tenía algún factor claro que provocara este edema, y le tomaron un examen que es un dímero D. El dímero D es un examen que nos puede ayudar a predecir la probabilidad de trombosis. Salió elevado, así que se hizo un ecodoppler y confirmó que lo que tenía la paciente era una trombosis venosa profunda de la pierna derecha, de vena femoral y superficial y completa. Y entonces la pregunta es, ¿se decide tratar a este paciente con heparina de bajo peso molecular y con un antagonista de vitamina K para hacer traslape? Teniendo en cuenta el peso que tiene, ¿cómo seleccionaría usted la dosis inicial de heparina de bajo peso molecular? Ahí está la pregunta y ahora puede responder. Está bastante disputada dos alternativas. Y entonces finalmente tenemos que hay un empate entre dos alternativas, alternativa B y C, que son dosis que debe basarse en el peso corporal real y otros dicen que debe basarse en el peso corporal ideal. Las alternativas menos votadas fueron ocupar factor anti-10. Factor anti-10 activado es un examen que uno podría ocupar. Vamos a ver que efectivamente esa es una de las alternativas incorrectas. Así que, y la otra es, debe limitarse a una dosis tope en el fondo, una dosis máxima disponible. Y esa también adelanto que es incorrecta. Así que está la correcta dentro de las dos alternativas seleccionadas. A ver, entonces acá ¿puedo seguir con la presentación o tengo que compartir acá? No sé si lo hice bien. Tener uso compartido. Voy a salir.
ver, ahí sí. Y ya lo habíamos mencionado, una de las dos alternativas que era la principal es la correcta, que es que debe basarse en el peso corporal real, ¿ya? Los pacientes entonces obesos que reciben heparina de bajo peso, se recomienda entonces que tengan la dosis en base a su peso corporal real. En general, la evidencia no es una evidencia de gran calidad. Por lo tanto, no está tan claro el beneficio, riesgo versus beneficio, pero en realidad lo que se tomó en cuenta en este caso es el deseo de no infradosificar a los pacientes que tienen gran masa corporal. Y como ya habíamos mencionado antes, los niveles de factor anti-10A en general no se correlacionan bien con los sangrados. Entonces, en general no son un parámetro, si bien hasta yo puedo decir que hace años atrás lo ocupé en algún momento, pero en realidad hay todo un problema de estandarización, aparte de que no hay una buena correlación entre el outcome que es sangrado y los niveles que el paciente alcanza, ¿ya? Cuando yo tengo cuando lo ocupo con el peso corporal real del paciente, lo que se observan es que hay un poco menos de incidencia de algunos eventos trombóticos, de embolismo pulmonar y trombosis venosa profunda, ¿ya? Si bien la diferencia es una diferencia que es relativamente pequeña, ¿ya? Pero esa es la recomendación. La recomendación es ocupar el peso corporal actual, ¿ya? Y como ya habíamos mencionado, no se debe ocupar la monitorización con factor anti-10A, y esto básicamente se debe, como le había mencionado, al tema de estandarización y de la reproducibilidad de las pruebas y de esta débil correlación que hay entre hemorragia y los niveles de factor B. Ahora, de vuelta al caso. Partimos entonces, heparina bajo peso molecular en función del peso corporal real, además del antagonista vitamina K. Como lo habíamos mencionado al comienzo, siempre se ocupan en forma simultánea. Después de 8 días, el paciente alcanzó un INR que es terapéutico, se suspende la heparina de bajo peso molecular, el paciente completó 3 meses de tratamiento y en ese momento se decidió continuar como una prevención secundaria manteniendo la anticoagulación. 5 meses más tarde, el paciente se tiene que realizar una colonoscopía electiva como parte del screening de cáncer propio de la edad. ¿Ya? Pregunta. El paciente tuvo una TBP no provocada hace 8 meses y ahora necesita una colonoscopía. ¿Qué recomendaría como manejo de su anticoagulación con antagonista vitamina K en el momento de la intervención electiva? Ahí está la alternativa. A, posponer el procedimiento 4 meses para reducir el riesgo de trombosis. B, interrumpir el antagonista vitamina K antes de la colonoscopía y administrar un puente con heparina bajo peso molecular. C, interrumpir el antagonista antes de la colonoscopía y hacer puente con heparina no fraccionada, el anterior era con heparina bajo peso. O D, interrumpir el antagonista vitamina K ante el procedimiento y no administrar ningún tipo de anticoagulación. Yo creo que estamos ya porque más o menos 80 y algo es como entiendo yo que la gente que está conectada. Esta yo creo que no era una pregunta tan sencilla, eh, y ganó la alternativa de hacer un puente, una anticoagulación puente con heparina de bajo peso molecular. Ya lo habíamos mencionado anteriormente que eventualmente uno considera hacer eso,
Pero en este caso no es esa la alternativa correcta. Era la segunda alternativa más votada, que era no administrar anticoagulación puente. ¿Por qué? Porque uno generalmente lo que hace es tratar de evaluar cuál es el riesgo de recurrencia al paciente, cuál es el riesgo que yo tengo de hacer una nueva enfermedad tromboembólica, ¿ya? Y en este caso, vamos a verlo más adelante, este paciente podría ser considerado un paciente de riesgo bajo a moderado. Que por lo tanto, en estos casos, no se recomienda hacer un puente de heparina a bajo peso molecular, sino que solamente la interrupción de antagonista de vitamina K. ¿Y esto por qué? Porque en general en los pacientes que no se hace, que se hace solo la interrupción versus los que se hace el puente, en general no hay una diferencia. No hay una diferencia en cuanto a mortalidad, que los pacientes vayan a hacer algún mayor trombosis pulmonar o mayor trombosis venosa. En general los números son muy pequeños y lo que sí hay más riesgo de sangramiento. Entonces, ante eso, eh, se, eh, se recomienda no hacer el puente porque aumenta los riesgos de hemorragia y la posible reducción en realidad es bastante pequeña en esta población. Lo habíamos mencionado antes, ¿cómo uno hace esta categorización? En general hay una tabla relativamente sencilla. En general, un paciente que no tiene algún factor de riesgo y en particular los pacientes que tienen una trombosis, una enfermedad tromboembólica ya de más de un año, su riesgo es más bien bajo. En este caso sería un riesgo moderado. El paciente tuvo un evento trombótico hace 3, 12 meses, eh, pero no tiene ninguno de los otros factores que pueden ser de más riesgo, ¿ya? Que son algunas mutaciones que son heterocigotas, que son de bajo riesgo. No todas las trombofilias son de alto riesgo. Hay algunas trombofilias que son de un riesgo más bien bajo, como en este caso estas que son heterocigotas. O si yo tengo si tengo muchos eventos trombóticos, también obviamente tengo un riesgo mayor o algún cáncer activo. Y los que tienen riesgo más alto son los pacientes que han tenido un evento reciente o que tienen algún tipo de trombofilia ya más de un riesgo mayor, ¿ya? Entonces, si el paciente tiene un riesgo moderado o un riesgo bajo en general, no se recomienda el puente. Ahora, ¿qué pasaría si este paciente estuviera tomando algún anticoagulante directo y requiriera un procedimiento invasivo programado? En general, no está recomendado, igual que en el caso anterior, que en ese caso tenía que ver con heparina de bajo peso, medir antifactor D activado. También muchas veces uno tiende a pensar que hacer un factor D activado nivel podría ser útil, pero en general eso tampoco está recomendado. ¿Ya? Entonces, en estos casos, en los DOAC, no está recomendado realizar pruebas de laboratorio para pensar en un puenteo y simplemente la suspensión por el tiempo recomendado, que habitualmente son 2 días, es suficiente para poder realizar el procedimiento invasivo programado. ¿Ya? En general, uno también ahí toma en cuenta también qué tipo de procedimiento invasivo es, si es una cirugía mayor, una cirugía menor o un procedimiento que es mínimamente invasivo. También eso lo toma uno en cuenta como para hacer la recomendación de la suspensión del anticoagulante. De vuelta al caso. Ya. Interrumpimos entonces 6 días el antagonista de vitamina K ante la colonoscopía, sin administrar la anticoagulación puente. La colonoscopía transcurre sin accidentes y después del procedimiento se reinicia el antagonista de vitamina K. El paciente lleva tiempo ocupando el medicamento y 3 años después se cae, se golpea la cabeza, lo llevan a la urgencia, se hace un escáner y este escáner muestra una gran hemorragia subaracnoidea con efecto masa, con un Glasgow que eh, está bajo y un deterioro neurológico que está en ciernes, así que el paciente, el neurocirujano indica que requiere una cirugía, pero tiene un INR que está en 2,4. Sabemos que un INR normal, peri 1, 1, 1, 2, qué sé yo, así que 2,4 está en rango terapéutico, está anticoagulado el paciente. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué sugiere usted
para revertir el tratamiento anticoagulante con antagonista de vitamina K. Uy, gracias. A lo mejor alguno ya, un fail. Ah, ya, pero parece que no alcanzaron a verlos todos, parece, no sé. Estamos llegando ya a Peri 80 y se detuvo el conteo. Bueno, acá la gran mayoría puso que usarían vitamina K y complejo protrombótico, ¿ya? Vamos a ver la alternativa, que yo creo que algunos quizás la alcanzaron a ver, lo siento. Pero efectivamente esa es la alternativa correcta, ¿ya? Entonces, en pacientes que tienen entonces una hemorragia potencialmente fatal, como este caso, con un INR elevado, la sugerencia entonces es, obviamente, suspender el antagonista y como alternativa número uno, ocupar complejo protrombótico de 4 factores, idealmente, también hay de 3. Si no está disponible, entonces vitamina K endovenosa por sobre lo que es plasma fresco congelado. ¿Ya? Acá vemos la comparación del complejo protrombina versus el plasma fresco congelado y vemos que efectivamente hay la diferencia no es tan notable, pero sí hay algunas ventajas del complejo protrombina, que son básicamente que puede tener menos efectos deleterios versus el plasma fresco congelado. Para lograr un efecto similar, plasma fresco congelado requiere un mayor sobrecarga de volumen, por un lado, y por otro lado, si bien puede lograr una reversión de la anticoagulación similar en total, puede ser un poco más lenta. Entonces, por eso es que uno prefiere, recomienda ocupar complejo protrombina, ¿ya? Y aparte de la facilidad de la administración. Así que estos son algunos de los mensajes de este caso. Entonces, la dosificación de heparina de bajo peso molecular en sujetos obesos debe basarse en el peso corporal real. Las concentraciones máximas de factor anti-10 activado no son útiles. Las personas con antagonista de vitamina K y un riesgo moderado o bajo en ausencia de riesgo de recurrencia no debe ocuparse anticoagulación puente y pacientes que ocupan antagonista de vitamina K y que tienen una hemorragia que es potencialmente fatal deben recibir complejo protrombina además de la vitamina K en endovenosa. Vamos con otro caso. Nuestro segundo caso ahora esto es lo que ocupábamos, quizás yo ahora, no lo sé, después que estaba revisando la presentación dije yo, chuta, a lo mejor ya antagonistas de vitamina K no se están ocupando mucho. Entonces, probablemente esto es lo que estamos viendo más hoy en día, ¿ya? Que son algún DOAC. En este caso, este es un paciente que ocupa, varón de 70 años, que está ocupando Rivaroxaban, que es uno de los DOAC que más ocupamos probablemente. Eh, y que lo está ocupando como prevención de recurrencia tras un TEP recurrente que el paciente haya presentado. Tiene como antecedentes una hipertensión arterial, una epilepsia, que está sin tratamiento hace varios años porque no ha vuelto a tener más crisis, y acudió al servicio de urgencias por melena, ¿ya? Una melena de 48 horas, recibió hace 4 horas su última dosis de Rivaroxaban, y la hemoglobina que teníamos antecedente una hemoglobina de 12 de hace
de hace 2 meses atrás y en el control de hoy día en la urgencia tenía una hemoglobina de 6. Hay que recordar los valores normales en un varón son de 13, 13,5. Eh, Estaba medio hipotenso y está algo taquicárdico. Así que perfectamente esto es compatible con un sangrado agudo, una hemorragia digestiva alta exacerbada en el contexto del uso de rivaroxaban. Entonces, tenemos otra pregunta. El paciente entonces presenta una hemorragia digestiva alta mientras ocupa este inhibidor de factor D activado. ¿Qué tratamiento se sugeriría para detener esta hemorragia? ¿Ya? Ahí tenemos las distintas alternativas. Solamente suspender el inhibidor, ocupar complejo protrombina de 4 factores, ocupar factor 10 activador recombinante, ocupar plasma fresco congelado o ocupar hidarusizumab. Ya. Entonces, tenemos que alternativas B y C son las principales. ¿Y cuáles son las alternativas correctas? Sí, eso no lo había conversado anteriormente. En este caso tenemos más de una alternativa correcta, así que hay un porcentaje muy alto ahí tenemos, gracias, tenemos que prácticamente el 70-80% de las personas apuntaron a alguna de las alternativas, que en este caso no lo habíamos mencionado, que son varias correctas, ¿ya? Obviamente cae de cajón el cese del inhibidor. Yo creo que eso estábamos todos absolutamente de acuerdo. Y después ahora vamos a ver a qué nos referimos con estos complejos protrombina y este factor de 10 activado recombinante. Para la reversión de los DOAC tenemos eh, estos dos antídotos, si quisiéramos decirlo de alguna forma. El hidarosizumab es un anticuerpo monoclonal que básicamente su target acá es inhibir la acción de dabigatran. Específicamente esto va contra dabigatran, no es contra otro de los DOAC, ¿ya? Y lleva un anticuerpo monoclonal. Por lo tanto, aquí ya estamos diciendo de que probablemente esto es un fármaco que es caro. Yo sé que está en algunas clínicas, no sé si estará en algunos los hospitales, pero por lo que estuve averiguando el precio aprox es cercano a los 2 millones de pesos. Es un fármaco que es caro. ¿Ya? Yo en particular nunca lo he ocupado. ¿Ya? Eh, la otra alternativa que tenemos es que tenemos este fármaco que es el Adexanet alfa, que es un factor 10 recombinante, o sea, hace un factor 10 que no es un elemento que sea activo, sino que lo que hace es atrapar el inhibidor, el fármaco en el fondo. Eso es lo que hace, empieza a competir por el fármaco con el factor 10 el natural del paciente. Entonces lo que hace básicamente, y este es mucho más, este factor 10 recombinante es mucho más afín por el fármaco que el factor 10 activado, por lo tanto, entonces esto empieza a captarlo y eso hace que el factor 10 quede libre y que sea capaz de poder realizar su acción. ¿Ya? Este fármaco desconozco efectivamente si está en Chile, ¿ya? Yo sé que hidrosizumab sí está, pero el Andexanet lo desconozco realmente. Estuve averiguando y no pude encontrar de que estuviera en algún sitio en el país. Lo que sí tenemos disponible
es este complejo protrombina, que eso es un derivado de plasma y que hay este complejo protrombina hay de 3 y de 4 factores. Entonces, el de 3 factores generalmente es un complejo que tiene factor 10, factor 9, factor 2, y el de 4 tiene agregado el factor 7. Entonces, ustedes se fijan acá en la vía de la cascada de la coagulación, vemos que los inhibidores de factor 10 actúan acá, actúan prácticamente al final cuando se une ambas vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Entonces, está casi al final cuando ya el coágulo se forma. Por eso es que estos fármacos son tan efectivos, ¿ya? Y acá que tenemos, este complejo aporta tanto, produce más factor 10 porque tiene factor 7, factor 9 y el mismo factor 10, y aparte de eso también tiene factor 2, que lo que ocurre acá, que en el fondo se salta donde está la inhibición. Entonces, justamente por eso este complejo es efectivo para revertir el efecto de los DOAC. Entonces, en pacientes con una hemorragia potencialmente fatal que ocupan ahora DOAC, se sugiere entonces el uso de estos complejos de 4 factores como complemento a la suspensión del DOAC versus la sola suspensión del DOAC, ¿ya? Y también podemos ocupar, como habíamos mencionado, el factor 10 recombinante, que esas son las dos alternativas, ¿ya? Esto es para pacientes con hemorragias potencialmente fatales. No aplican estas recomendaciones para sangrados que no sean graves, ¿ya? ¿Por qué? Porque los, bueno, por otro lado, estos factores no han sido directamente comparados, por lo tanto, no hay una recomendación de uno por sobre el otro, ¿ya? Y en el caso de los sangrados potencialmente, que no son potencialmente fatales, tenemos problemas de costo. Ya dijimos, estos medicamentos o no es de fácil acceso, o cuando es posible acceder a ellos, son caros. Lo otro es que en el caso de los complejos protrombina tienen un pequeño mayor riesgo trombótico, ¿ya? Entonces los pacientes, aparte de eh, bloquear un sangrado que no es grave, le voy a provocar una trombosis y después la trombosis va a tener que anticoagularla, y si está con un sangrado activo no es una buena idea, una buena combinación. Por lo tanto, por eso es que efectivamente estas reversiones en estos casos no están recomendadas. Sigamos con nuestro caso. Y si el paciente hubiera presentado tomando dabigatran, ya algo mencioné anteriormente, así que espero que haya estado atento. Y si el paciente hubiera estado tomando dabigatran y hubiera presentado la misma hemorragia potencialmente fatal, ¿cuál es el tratamiento que sugeriría? Bueno, y estaban todos más o menos atentos, así que efectivamente el tratamiento indicado es con este anticuerpo monoclonal, ya que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es específico contra dabigatran. Entonces, obviamente, aparte de la suspensión del anticoagulante, ¿ya? En este caso, hemos tenido, hay ensayos que han comparado el uso versus el no uso de este antídoto, y este es un artículo que salió en New England, porque claro, efectivamente uno de los problemas de los DOAC cuando partimos usándolo es que, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos cuando teníamos esta situación? No teníamos específicamente un antídoto, ¿ya? Como era el caso de la vitamina K, que era lo que ocupábamos anteriormente, junto con el complejo protrombínico que apareció después. Entonces, ¿qué hacíamos? Entonces, acá, por eso es que apareció en New England,
este medicamento, este anticuerpo, mostró que había una menor recurrencia en la hemorragia y detenía efectivamente la hemorragia, permitía que esta no avanzara con un R que es bastante, un riesgo relativo bastante significativo. Y además de eso, sí, los pacientes tenían cierto riesgo de trombosis, que siempre nos pasa a veces con las reversiones, ¿ya? Que en este caso este riesgo era de un 6% de los pacientes que recibían, por lo tanto también de nuevo las recomendaciones son para pacientes que tengan hemorragias potencialmente fatales. Ya algo habíamos mencionado también, si es que hay algún rol en la medición del efecto anticoagulante, y en este caso, si bien hay sugeridos también medir niveles de antifactor D activado, también de nuevo es bastante controvertido. Los niveles de factor D activado deberían estar estandarizados para cada uno de estos fármacos en forma individual. También no hay una buena correlación con los sangrados, entonces en general uno no los ocupa, ¿ya? Ya habíamos mencionado, estos beneficios son inciertos. También lo otro que nos puede ayudar, incluso esperando resultados, nos puede retrasar el manejo de un sangramiento, por lo tanto, eso no hay que hacerlo, no hay que esperar estos resultados. Así que la idea es hacer el manejo sin tener que ocupar este tipo de pruebas. Así que no están recomendadas, ¿ya? Que es lo mismo que aparece acá. De vuelta al caso, entonces el paciente recibe este complejo protrombina de 4 factores, se suspendió el rivaroxaban temporalmente, se administró un inhibidor de bomba de protones intravenoso, se encontró una úlcera, se manejó eso, se clipió la úlcera, la hemorragia se detuvo y el paciente se fue de alta sin tratamiento antitrombótico y se le vuelve a evaluar tiempo después. Este paciente que ha estado con tratamiento anticoagulante con un inhibidor de factor D activado por enfermedad tromboembólica recurrente, que presentó recientemente una hemorragia, ¿cuánto tiempo nosotros esperaríamos antes de reanudar el tratamiento anticoagulante? Ya habíamos mencionado, tiene cierta recurrencia, por lo tanto teníamos que partirlo. ¿Cuánto tiempo esperamos como para poderlo reiniciar? Y acá hay dos alternativas que despuntaron, que fue una semana y la otra entre 2 semanas a 3 meses. Las otras alternativas fueron bastante menos votadas. Y la alternativa correcta es entre 2 semanas y 3 meses. Esto no es un capricho, esto está estudiado. Y lo que se ha visto efectivamente es que al iniciarlo en este tiempo hay menos riesgo de muerte. Ya hay una mortalidad que está reducida cuando lo reiniciamos versus la discontinuación definitiva del tratamiento anticoagulante. ¿Ya? Si bien hay un pequeño mayor riesgo de sangrado al reiniciar el anticoagulante versus al no reiniciarlo, obviamente. Pero este mayor riesgo de sangramiento está compensado por la disminución en la mortalidad. ¿Ya? Esto obviamente aplica para pacientes que tienen indicación de anticoagulación de largo plazo hoy definida, ¿ya? Y en ese caso es importante revisar bien el caso. O sea, muchos pacientes a veces se van quedando pegados con las indicaciones y después uno revisa el caso y dice en realidad este paciente tiene un riesgo bajo de recurrencia, este paciente eh, o a lo mejor
fue una profilaxis por algún motivo específico y que después fue un factor que fue del momento y después ya no lo tiene, no sé, paciente oncológico que a lo mejor recibió un tratamiento oncológico, una adyuvancia y después de eso está en remisión, no lo sé, pero en ese caso tenemos que hacer también una revisión del caso y ver si es que la indicación efectivamente de anticoagulación es la correcta. Y si efectivamente el paciente tiene una indicación correcta de anticoagulación prolongada, eh, entonces, en este caso sí, la idea es reiniciarla, no en forma inmediata, porque hay que esperar un poco que esta cosa asiente y no tenga un riesgo más alto de sangramiento, pero sí la idea es reiniciarla versus la descontinuación definitiva. Entonces, de vuelta al caso, 3 semanas después del sangramiento, el paciente no ha presentado un nuevo episodio, la hemoglobina se estabilizó, y así que después, más o menos al mes, reiniciamos rivaroxaban. No volvió a presentar sangramiento y 6 meses más tarde el paciente convulsionó. Hay que acordarse que el paciente tenía antecedentes de una epilepsia que estaba sin tratamiento, una epilepsia que había estado tranquila por mucho tiempo y que en este caso tuvo un nuevo episodio convulsivo y el neurólogo le indicó carbamazepina. ¿Cuál de los siguientes fármacos anticonvulsivantes que van a usar puede alterar las concentraciones plasmáticas de las drogas anticoagulantes directas? Ok. Y la mayoría acertó. Ya en general, prácticamente todos los anticonvulsivantes tienen un efecto. No sé si recuerdan las primeras diapositivas. Habíamos mencionado que las glicoproteínas P interferían o son parte de los mediadores en la absorción de las DOAC y por lo tanto cualquier medicamento que interfieran con las glicoproteínas P o con enzimas del complejo citocromo, en este caso el CYP3A4, pueden también estar involucradas en el metabolismo. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener bastante ojo en este caso, cuando tengamos que ocupar alguno de estos tipos de fármacos, tendremos que en esos casos ocupar algún medio alternativo de anticoagulación, como el uso de antagonista de vitamina K o de heparina bajo peso molecular. ¿Ya? Así que hay que tener bastante ojo con eso. ¿Ya? En este caso, los inhibidores tanto de glicoproteína P como del complejo citocromo aumentan el efecto de los DOAC y los inductores lo disminuyen. ¿Ya? Y ahí tenemos el listado de los inhibidores e inductores más frecuentes. Y vemos que hay muchos fármacos que son de uso bastante habitual. O sea, tenemos, por ejemplo, la eritromicina, que me imagino que está en uso algunos antifúngicos. eh, y acá está el tema de algunos de los anticonvulsivantes. Barbitúrico, fenitoína, carbamazepina, rifampicina. ¿Ya? Así que eso es algo importante a tener en cuenta. Carbamazepina es un inductor en este caso de ambos, de CYP y de glicoproteína P, que puede resultar en la disminución de las concentraciones de rivaroxaban. Entonces decidimos hacer el cambio de rivaroxaban a antagonistas de vitamina K. ¿Cómo indicamos el traslape? Usamos un puente con heparina bajo peso molecular, heparina endovenosa, subcutánea, o seguimos con ambos hasta que se obtenga un INR terapéutico.
Y tenemos que las dos alternativas más votadas es hacer un puente con heparina de bajo peso molecular. En cambio, la mitad, entre comillas, de la audiencia dice que hay que mantenerlos ambos hasta que lograr un INR terapéutico, que es la alternativa correcta. ¿Ya? En general, ocupar una terapia puente por un tiempo tan corto es bastante incierto y probablemente lo que va a hacer simplemente es aumentar los costos, ¿ya? Y no nos va a ayudar. En ese caso, lo más seguro es mantener, a pesar de la de esta potencia que puede ser variable en cuanto a al efecto del DOAC, es ocupar el INR y después de eso sacarlo. Ahora, el INR, lo que ojalá está recomendado es que debe medirse junto antes de la siguiente dosis del DOAC. O sea, no sé, el paciente se lo toma a las 10 de la mañana, el ideal es que ojalá lo tomáramos el INR a las 9 de la mañana, cosa de que el INR se vea poco afectado por el efecto del DOAC y muestre más que nada el efecto del antagonista vitamínico. ¿Ya? Así que, en resumen de este caso, es no atrasar el tratamiento de la hemorragia mayor asociada a los DOAC mientras se espera los test de laboratorio. Ya dijimos, los test de laboratorio no están en absoluto recomendados ni para uso de heparina bajo peso, ni en este caso en el uso de los DOAC. En los individuos con enfermedad tromboembólica que requieran alguna anticoagulación indefinida, considerar el reinicio dentro de los 90 días del evento hemorrágico mayor. Y obviamente si el paciente está estable y ya no tiene más signos de sangramiento. Y evitar el uso de DOAC en pacientes que requieran algún tratamiento concomitante con inductores o inhibidores fuertes de glicoproteína P o del citocromo 3,4A. 3 a 4. Además, las guías, esto podría ser muy largo, como les dije, las guías tienen, no sé, 40, 50 hojas, podríamos hacerlo muy largo, pero también muchas de las recomendaciones son de una calidad débil o muy débil. ¿Ya? Y ahí hay unas recomendaciones, y aquí voy a tocar dos o tres puntos con respecto a algunos de estos temas. Una de las ventajas que nos dio los DOAC es que no requiere una monitorización con INR, pero eso a la vez tiene una desventaja potencial, que es el tema de la adherencia a los pacientes. Antes los pacientes, entre comillas, salían pillados inmediatamente que no se estaban tomando la medicación, no se la estaban tomando mal por el tema del INR. Y ahora al principio se nos costó bastante el traslape a nosotros al comienzo, porque ahora navegábamos, entre comillas, a ciegas, ¿ya? Ahora, como dije yo, la farmacocinética de estos fármacos es bastante buena, pero igual está recomendado hacer seguimiento a los pacientes, hacer monitorización. ¿Y con qué la vamos a hacer? Ya dijimos que la monitorización del laboratorio no, en cuanto a ver la potencia de anticoagulación, pero sí podemos ver monitorización de otras cosas. Los pacientes que si hay algún daño hepático, algún daño renal, o hay algún cambio en la severidad, por ejemplo, los que están con profilaxis de fibrilación auricular, si hay algún cambio en cuanto al riesgo de sangramiento. Entonces, todas estas cosas tenemos que seguirlas monitorizando. Entonces, los pacientes, por un lado, puede darle la sensación de tenerlos más monitorizados y mejorar la adherencia desde ese punto de vista. Y por otro lado, también tenemos que ir viendo que estas funciones, que son importantes desde el punto de vista de la farmacocinética de los fármacos, tenemos que seguirlas vigilando. Entonces, acá hay algunas recomendaciones tras de la Sociedad Americana de Cardiología de estos seguimientos en cuanto a cada cuánto ojalá deberíamos ir siguiendo a los pacientes, al menos en algunos casos de que los pacientes estén bastante bien, cada 6 o cada 12 meses. Hay pacientes que tienen un buen clearance y una buena función hepática, pero al menos en esos tiempos nosotros deberíamos estarlos siguiendo. ¿Ya? Situaciones especiales de anticoagulación, unas breves palabras, en pacientes con enfermedad renal crónica y con hepatopatía. En el caso de la hepatopatía, los pacientes tienen más riesgo de sangramiento y más riesgo de trombosis, ¿ya?
en estos casos tienen una hemostasia que es bastante delicada. Yo siempre les trato de decir, no sé si es el mejor ejemplo, que en el caso de la hepatopatía los pacientes tenemos una balanza que en un paciente normal requiere un gran peso para moverse hacia trombosis o hacia sangramiento. En el caso de las hepatopatías con un peso pequeñito, los pacientes se van rápidamente hacia trombosis o hacia sangramiento. Entonces eso es lo que pasa. Estos pacientes pasan muy rápidamente de un estado a otro. ¿Ya? No hay mucha evidencia al respecto. Sí tenemos que recordar que hay no todos los DOAC son iguales en cuanto al clearance hepático. Hay evidencia sí de que serían un poco más seguros versus los antagonistas de vitamina K. Si bien muchos de estos pacientes fueron excluidos de los ensayos de aprobación de los DOAC, ¿ya? Hay muy evidencia muy pequeña, con Ns pequeños, en los cuales quizás dosis reducida podrían ser un target atractivo, pero hay bastante poca evidencia. Entonces, DOAC podemos ocuparlo, serían un poco más seguros que warfarina, sin tener una evidencia tan clara. Y hay distintas sociedades que hacen recomendaciones en general para Child-Pugh A y B, uno lo puede ocupar, ¿ya? En general para A no hay ninguna contraindicación, para B uno lo podría ocupar con algún grado de precaución, para Child-Pugh C en general hay que evitar la anticoagulación en general, ¿ya? Esas son las recomendaciones de las distintas sociedades de hígado, del corazón europea y la americana de gastroenterología. En el caso de enfermedad renal crónica, la mayoría de hay que recordar que la coocurrencia de enfermedad renal crónica y fibrilación auricular más o menos ocurre en un 20% de los pacientes. Si consideramos un paciente con una disfunción moderada, que sería definida más o menos con un clearance entre 30 y 50, la mayoría de los estudios clínicos que llevó a la aprobación consideró una población relativamente pequeña de estos pacientes, que era entre un 13 a un 20% más o menos. Pero en general, cuando se hacía un análisis de estos subgrupos, se mostró que en general al menos no eran peores. Parecía que eran un poco mejores incluso. En algunos casos eran un poco mejor en cuanto a la eficacia y en otros casos parecían ser un poquito mejor en cuanto a la seguridad. ¿Ya? Dosis menores de DOAC no aumentaban la seguridad en estos casos que se vieron, pero sí podían aumentar un poco más el riesgo de stroke o de enfermedad tromboembólica. En cuanto a clearance menores todavía, menores de 30, hay un solo ensayo que el que comparó apixaban versus warfarina, y en ese caso se mostró que la eficacia era similar, pero la seguridad de apixaban era mayor versus warfarina. Entonces también en estos casos podría uno tender más a ocupar DOAC versus antagonista de vitamina K. En pacientes en hemodiálisis prácticamente no hay ensayos, no hay grandes datos, y sí se ha visto que hay mayores riesgos de eventos hemorrágicos sin una clara disminución de stroke. Entonces probablemente es bastante discutible a veces dejar anticoagulación en pacientes en hemodiálisis. ¿Ya? Y si vamos a preferir alguno, probablemente podemos considerar apixaban, porque apixaban tiene menos clearance renal. ¿Ya? Entonces, esa probablemente puede ser una mejor alternativa. Ya está esto mismo que es de la Asociación Americana del Corazón, que efectivamente hace como un resumen de lo que acabamos de conversar. Y este sería básicamente la diapositiva final, en la cual nos muestra que tenemos que tener todas estas variables dentro de la cabeza, considerar todo el tema de los clearance de los fármacos que están ahí, como para tomar cuál es el fármaco que vamos a escoger, y considerar cuáles son los otros medicamentos que los pacientes pueden estar ocupando que nos pueden interferir con la función de estos dos. Así que creo que era eso. No sé si hay alguna pregunta, algún espacio para preguntas. Sí, bueno, muchas gracias, doctor. Extremadamente interesante y muy didáctica su presentación. Yo aprendí mucho, al menos. Y las preguntas las vamos a hacer a través del chat y ya tenemos 5. La primera dice, el paciente, además de tener un cáncer, era obeso y diabético. ¿Eso no lo categoriza con mayor riesgo? Creo que estamos hablando del primer caso. Sí, a ver, en este caso el paciente no tenía un cáncer,
lo que tenía, se hizo un screening oncológico. Hay que recordar, aprovechamos de tomar esa posta, que los screening oncológicos recomendados siempre son PAP cervicuterino, mamografía en cáncer de mama, y el otro que está recomendado, que tiende a olvidarse, es el screening oncológico de cáncer de colon, que es para pacientes, dependiendo de la sociedad, sobre 45, sobre 50 años, y ahí depende, hay varios métodos. Uno puede ocupar cualquiera de esos métodos, que pueden ser sangre oculta en deposiciones, pero hay que hacerlo anual, una sigmoidoscopía, que es cada 5 años, o la colonoscopía, que es cada 10. Y ahí, como digo, el paciente ya cumplía, si la memoria no me falla, tenía sobre 45 años, y por lo tanto lo que se estaba haciendo era un screen. Si era obeso y si era diabético, diabetes es un poco más discutible el tema de la recurrencia. Es más, los diabéticos tienen más riesgo de trombosis arterial más que de trombosis venosa. La obesidad sí, indudablemente que es un factor de riesgo, pero por eso es que justamente el paciente, si uno lo veía al comienzo, como no tenía factores de riesgo, uno podía haber dicho, era raro que lo mantuvieran anticoagulado. Probablemente en ese caso se consideró la obesidad como un factor de riesgo y por eso se mantuvo anticoagulado. Pero en ese caso probablemente quedaba categorizado como riesgo intermedio, ¿ya? Y que fue justamente, hay que recordar el caso, los riesgos bajos y los riesgos intermedios, uno podía considerar el no puenteo, ¿ya? Que era si la memoria no me falla, la pregunta. Ya, muchas gracias. Otra pregunta. En el caso del paciente, ¿se podría considerar el uso de heparina no fraccionada en BIC en caso de estar hospitalizado para asegurar una mayor eficiencia del tratamiento? ¿Qué recomendaciones en la administración se recomiendan en relación al uso de heparina de bajo peso, considerando las alteraciones en la corporación corporal y dividir dosis? Pregunta. Eh, a ver, la heparina no fraccionada versus la heparina en BIC, no hay una demostración de que tenga más eficiencia la heparina en BIC. Nosotros, es decir, prácticamente se ha dejado de ocupar heparina en infusión continua en pacientes por el tema de la eficacia. Así que en ese caso no nos va a asegurar mayor eficacia. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, no la entendí sinceramente muy bien. Ya, me imagino que será que si es que hay que dividir las dosis en realizar al paciente con obesidad, yo creo que es eso, Supongo que es eso. Sí. pero en realidad lo que está recomendado es ocupar las dosis según kilo peso y no hacer el ajuste, que era lo que habíamos comentado en el caso. Entonces no hay una recomendación tampoco en cuanto a que tener que dividir más dosis, ni mucho menos. Ya, y aquí la siguiente dice sobre el uso de la heparina de bajo peso en pesos extremos, en especial en obesidad. ¿No existen dudas sobre el pKa o la farmacodinamia y la efectividad de la anticoagulación? A ver, en estos casos no hay demostración de que en caso de pesos extremos haya una diferencia en cuanto a la farmacocinética del fármaco y que eso implique que tenga que hacer algún tipo de ajuste, ¿ya? Por eso es que justamente la recomendación está dada porque tenga que ocupar el tema del peso real, ¿ya? Y por eso en ese caso tampoco tiene una justificación ocupar heparina no fraccionada, heparina en PIC. De acuerdo. En caso de tener un riesgo alto, ¿qué anticoagulante se prefiere para usar de terapia de puente ante un procedimiento? En esos casos sí, a ver, estamos hablando de antagonista vitamina K, ¿ya? Porque en el caso de los DOAC, ya habíamos mencionado que los DOAC en general, como su acción es
corta en cuanto a su vida media es corta, por tanto, una vez interrumpido, rápidamente el efecto se revierte y una vez que se inicia, el efecto rápidamente es efectivo el fármaco. Por lo tanto, en el caso de los DOAC no se requiere un tratamiento fuerte. ¿Ya? Donde se requiere el tratamiento puente es en los antagonistas de vitamina K. En el caso de los antagonistas de vitamina K, lo que habitualmente uno ocupa es heparina de bajo peso molecular. ¿Ya? Entonces la heparina de bajo peso molecular tiene efectivamente esa ventaja de que con una suspensión, también es muy parecido en cuanto a la farmacocinética a los DOAC en el sentido de que yo lo suspendo y generalmente a las 12, 24 horas el efecto revierte. Entonces generalmente uno le indica la última dosis el día anterior al paciente, cosa que al momento del procedimiento ya el paciente no va a tener efecto de anticoagulación y reinicia el tratamiento 24 horas después. Si lo reinicio con un DOAC, entonces no hay problema. Si lo reinicio con un antagonista de vitamina K, entonces ahí generalmente tengo que hacer de nuevo el traslape, porque el antagonista de vitamina K ya no va a tener efecto, y entonces una vez que agarre el INR, puede pasar una semana fácilmente. Entonces ahí tengo que hacer la terapia con ambos fármacos hasta que logre el INR objetivo. De acuerdo. Otra pregunta. Si un paciente se hospitaliza por un TEP y durante la hospitalización, que dura más de una semana, se deja anticoagulación con heparina de bajo peso, pero para darlo de alta se decide uso de apixaban, igual es necesario dejar dosis de 10 miligramos cada 12 horas por una semana, pese a que ya cumplió una semana de heparina, o se pasa directo a 5 cada 2. Yo lo pasaría directo a 5 cada 12. Desconozco si hay alguna guía al respecto, pero yo lo pasaría directo de 5 cada 12. Básicamente, la dosis de una semana de Pixaban y la dosis de 3 semanas de Rivaroxaban en dosis de carga, entre comillas, básicamente se deben a que los coágulos, en el fondo, los trombos agudos, eh, ese es el momento de mayor riesgo. Entonces, justamente por eso es que uno requiere una dosis de carga en esos tiempos. Después de eso, los trombos en general tienden a no estar, pero si yo llegara a suspender, por ejemplo, el anticoagulante, tengo un riesgo trombótico muy alto. Entonces, en general, las dosis estas que uno deja de 3 meses, de 6 meses, dependiendo del tipo de evento trombótico, básicamente mucho de ese tiempo es profilaxis secundaria lo que uno deja. ¿Ya? Entonces, en este caso, como ya logró una dosis de anticoagulación para el evento agudo, yo lo pasaría directo a 5 miligramos cada 12 después de la semana que estuvo con heparina bajo peso molecular. Ya, nos quedan todavía espacio para unas poquitas. ¿Qué opina del uso de DOACs versus antagonistas de vitamina K en trombofilias primarias? No hay, en general los DOAC tienen poca evidencia en el caso de trombofilias primarias, ¿ya? Pero creo que lo mostré en una de las diapositivas, que efectivamente como indicaciones off-label, hoy en día se están ocupando, ¿ya? Pero efectivamente como evidencia dura no hay mucha evidencia al respecto del uso en pacientes con trombofilia, ¿ya? Ahora, los fármacos, los DOACs se han demostrado como seguros, como efectivos y tanto más efectivos que los antagonistas de vitamina K, entonces uno tiende a ocuparlos igual, pero efectivamente hay zonas grises. Yo no me metí mucho en ese tema porque podíamos haber visto un montón de poblaciones especiales. ¿Qué pasa con los pacientes oncológicos? ¿Qué pasa con los síndromes antifosfolípidos? Que también es un tema que es relativamente controvertido, ¿ya? Porque efectivamente en muchas de esas indicaciones, en muchas de esas poblaciones, los DOAC que son nuevos todavía no tienen grandes estudios, ¿ya? Pero yo creo que hoy en día se pueden ocupar en esos grupos, a pesar de que la evidencia todavía no es tan dura, porque en otros grupos han mostrado ser fármacos bastante seguros, ¿ya? Bien, Ah, que ahí fue, estábamos, está la otra pregunta justamente abajo, que es sí, ahí trombofilia. estábamos hablando con SAF, digamos. Ahí, no sé, yo soy reumatóloga, así que en general nosotros todavía estamos usando Sí, antagonistas de vitamina K sí, así porque, es. Sí, en ese ya, caso sí hay mayor interferencia porque aparte los SAF también interfieren con las pruebas de coagulación. Entonces hay una serie de cosas que efectivamente es mucho más controvertido, diría yo.
sí, efectivamente yo también estoy de acuerdo con usted que todavía uno tiene mucha más reticencia a ocupar DOAC en SAF que probablemente que en trombofilia. Em, yo creo que nos está quedando espacio para una pregunta más, así que la siguiente que dice, ¿qué DOAC recomienda en daño hepático Child A y B? Yo creo que eso lo contestó, pero no sé si decimos algo más. Eh, en general, uno ocupa muchas veces más, y apixaban es un fármaco que es bastante seguro, tiene probablemente dentro de todos los DOAC, apixaban el que tiene un poquito menor riesgo de sangramiento versus otros. La desventaja de Pixaban es que ocuparlo 2 veces en el día. Entonces probablemente esa es la ventaja que tiene Rivaroxaban y que por lo que ha entrado más fuerte en todos nosotros y que probablemente el fármaco que más ocupamos. Pero Apixaban en general es un fármaco que es bastante seguro. De hecho, por ejemplo, en pacientes oncológicos hay más evidencia con Apixaban que con otros fármacos iniciales. Y por ahí nos preguntan en adulto mayor, ¿alguna ¿Ya? preferencia? Yo creo que la misma sería la alternativa. Y ahora también hay que ver específicamente si el tema del tema renal, cómo está, etcétera. Pero también ese otro subgrupo que, eso da como para otra charla casi. Lo vamos a dejar entonces ahí anotado. Así que La versión 2.0. eso, lo vamos a ir a buscar. Con eso solo quiero leer el comentario de Nicolás López que dice, muchas gracias, aprendí mucho. Yo creo que ese comentario nos refleja a todos nosotros. Así que muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a toda la audiencia y los invitamos para que se junten con la doctora Fiavane en el próximo tutorial en un mes más. Buenas noches. Adiós.